Muy bien, regresamos a la exploración física en la colecistitis, ¿ok? Eh, en la exploración física vamos a encontrar que hay resistencia y dolor a la palpación en cuadrante superior derecho. Desde que ya vamos palpando epigastrio, hipocondrio, está esta resistencia, la parte sensible, eh, y hay un dato clínico muy importante, el signo de Murphy. El signo de Murphy es palpar el reborde costal, ¿sí? Así como nos muestra la imagen, el reborde costal derecho, ¿sí? Como con los dedos en forma de gancho. Tú vas a encontrar muchas imágenes, sea como este ejemplo donde se introduce como intentando agarrar adentro del reborde costal, en este caso es con los dedos así que van en esta dirección. Algunos otros casos hacen con los pulgares como si fueran a exprimir algo, o a algunos nos gusta hacerlo como en cucharita y en gancho, ¿sí? Que se introduzca al reborde costal. Es como tú quieras, ahora sí que al gusto y como tú te acomodes. El punto del Morphy es que resulta positivo para colecistitis cuando al palpar hay dolor, pero sobre todo hay una característica. Tú le pides al paciente que eh, introduzca aire, que inhale profundo, y cuando tú metes las manos al reborde costal, hay este abandono brusco de la respiración, ¿sí? Ese es el Morphy positivo y es un dato bien clásico y muy importante para colecistitis, ¿vale? Entremos al diagnóstico. Los datos clínicos siempre nos van a orientar hacia este diagnóstico, ¿sí? Recordemos que no hay diagnóstico sin clínica. Después de una buena exploración, voy a tomar otros métodos diagnósticos para corroborar que se trata de una colecistitis. O sea, yo no puedo decir que es una colecistitis si no tengo otros datos. Sobre todo en colecistitis es muy importante el diagnóstico por imagen, porque vamos a hablar de algo que se llaman datos de agudización. Si no los tengo, no puedo hablar plenamente que estoy frente a una colecistitis. Y si no lo estoy, no puedo hablar de un tratamiento quirúrgico. Luego entonces, cuando tenemos este paciente con estos datos clínicos compatibles, el primer estudio a realizar, de acuerdo a guías, de acuerdo a artículos, literatura y ya de práctica clínica, es siempre ultrasonido de hígado y vías biliares. Hemos dicho en otras ocasiones que hay que hacer un estudio escalonado, pero en particular en colecistitis nos dicen que tiene que ser sí o sí el primero ultrasonido, ¿ok? Tiene una sensibilidad hasta el 98%, nos va muy bien con ultrasonido. ¿Cuáles son los datos de agudización? Que la pared vesicular sea mayor de 3 a 4 milímetros. Según la literatura que tú busques, va a variar, pero tiene que ser mayor a 3 a 4 milímetros, ¿sí? Hay distensión de la luz vesicular. Esto se representa por el aumento de la dimensión de vesícula, ¿sí? O sea, crece la vesícula, está más grande y eso quiere decir distensión de la luz. Puede haber líquido perivesicular, morfi ultrasonográfico, es decir, que cuando se introduce el transductor en cuadrante superior derecho hay este dolor, incluso se abandona la inspiración. Otro dato son los litos visibles, y estos solamente son visibles a partir de los 3 milímetros. Cuando son menores no se ven. O bueno, que también encontremos lodo biliar, también puede ser. Alargamiento vesicular es otro dato, es decir, que la vesícula la encontremos que mide 8 centímetros en su forma axial y 4 centímetros en el diámetro.
Un lito encarcerado en la pared puede ser otro dato. Y la imagen de doble pared o de doble riel, o sea, se ve doble imagen de la pared y eso traduce que hay gas intravesicular, ¿sí? Cuando tenemos estos datos, estamos hablando, por imagen se corrobora el diagnóstico de colecistitis, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos. En esta primera imagen que encontré aquí, hay una sombra acústica que está proyectando los litos, ¿sí? Aquí están formados estos litos y no se alcanza a ver mucho, pero sí parece haber ahí una imagen de doble riel, o sea, una doble pared vesicular, ¿ok? No se ve engrosada la pared, al menos yo no la veo, ¿sí? Pero ya ahí están los litos, parece ahí arribita el doble riel, y pues al menos en esta no parece haber distensión de la pared vesicular. En este segundo ultrasonido que encontramos, sí se alcanza a ver esta pared engrosada. Fíjate, ahí sí se ve un aumento de las dimensiones vesiculares. No, en esta imagen no nos dicen cuánto mide, pero sí se ve grande. Y pues, claro que había algo ahí, ¿no? Sí se ve claramente el lito que está ahí presente. ¿Sí? Otro método diagnóstico por imagen, si no tuviéramos ultrasonido, podemos usar radiografía. Solo en el 10% de los casos se puede visualizar los litos. Pero también no solo la vamos a tomar la radiografía porque podamos visualizar los litos, sino porque nos ayuda además a descartar otros procesos abdominales, ¿sí? Vaya, por descarte, nos orienta hacia el diagnóstico de colecistitis. Repito, en caso de que no tengamos ultrasonido o, bueno, si en nuestra unidad nos piden que seamos escalonados, pues bueno, eh, podemos pedir radiografía. En esta imagen se puede apreciar algunas sombritas, ¿sí? En la radiografía que son sugestivas de estos litos. No está tan clara y no se alcanza a visualizar muy bien en esta radiografía, pero pues bueno, podemos ahí empezar a ver, la imagen no la encontré con una excelente calidad, pero pues bueno, se alcanzan a ver ahí algunos litos. En la segunda imagen, pues sí de plano se proyecta este lito que es radiopaco, ¿sí? Ahí nos hacen un zoom, ahí sí se alcanza a ver este lito. ¿Qué más podemos utilizar para el diagnóstico? Es imprescindible pedir laboratorios, lo vamos a ver en un momentito por qué son importantes. Y en los laboratorios, ¿qué podemos encontrar? En colecistitis, la biometría hemática nos puede revelar hasta en un 70% de los casos leucocitosis y las pruebas de funcionamiento hepático pueden estar ligeramente elevadas. La guía de práctica clínica nos suma algo muy importante. Nos dice que la ecografía, nuevamente, la ecografía es el primer estudio que se indica cuando sospechamos de colecistitis o incluso colelitiasis. Bueno, con la colelitiasis ni qué decir, ¿no? Pues no lo vamos a ver de otra manera. Es muy sensible, repetimos, hasta en 97% la ecografía, 98%, perdón. En caso que no haya, bueno, que haya duda con la ecografía, no es concluyente, la gammagrafía biliar o la escintografía nos es muy útil, teniendo una sensibilidad del 97%, está 1% más abajito de la ecografía, ¿sí? Y nos ayuda a complementar nuestro diagnóstico.
Y ahora tenemos algo muy importante. Las guías o los criterios de Tokio. Tokio 2018. ¿Sí? Ahí tenemos a un amigo que nos ayuda a recordar eh, los criterios de Tokio. Y ahí tenemos 3 parámetros. Signos locales de inflamación, signos sistémicos y signos imagenológicos. En los signos locales puede estar signo de Murphy o también dolor, masa o molestias en cuadrante superior derecho. En los signos sistémicos encontramos fiebre, leucocitos mayores a 10,000 y una proteína C reactiva mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Entonces lo podemos aumentar en los laboratorios, pedir pues su PCR, ¿ok? En los signos imagenológicos, pues los hallazgos clásicos de imagen de colecistitis, como los que ya hemos descrito anteriormente en ultrasonido, o cuando menos la radiografía. Tenemos sospecha clínica de colecistitis cuando tenemos un signo de A, es decir, un signo local, más un signo de B, es decir, un signo sistémico de inflamación. Y el diagnóstico es definitivo cuando tenemos un signo A, un signo B y un signo C, uno o más, claramente. O sea, un signo local de inflamación, un signo sistémico y un signo imagenológico. ¿De acuerdo? En ese caso, repetimos, es definitivo. Y guía de práctica clínica nos dice que además, cuando hay fiebre o sospechamos que hay un proceso inflamatorio en colecistitis, se debe solicitar hemocultivo y o cultivo. Esto con la finalidad de hacer una selección adecuada del agente antimicrobiano. Y hay que decir aquí que el hemocultivo y cultivo deben solicitarse, más bien tomarse antes de meter cualquier antibiótico para que no se afecte la sensibilidad y especificidad de nuestro estudio y sea concreto el resultado que vamos a tener, ¿vale? Y ahora vamos a entrar a algo importante que también nos dicen las guías de Tokio. La clasificación clínica de la colecistitis. Tenemos grado 1 o leve, grado 2 moderado y grado 3 grave. En el grado 1 o leve tenemos que es una colecistitis aguda en un paciente saludable que no tiene una disfunción orgánica, solo hay algunos cambios inflamatorios vesiculares leves y en este caso vamos a hacer colecistectomía en forma segura y es un paciente pues que tiene bajo riesgo operatorio. Para eso nos sirve la estadificación, para saber qué vamos a hacer, cuál es el actuar clínico. En el grado 2 o moderado tenemos un paciente con una colecistitis aguda que además tiene alguna de las siguientes condiciones. Puede ser un conteo leucocitario elevado, es decir, arriba de 18,000 leucos. Hay una masa palpable en cuadrante superior derecho del abdomen. Puede haber una duración del cuadro mayor a 72 horas. Recordemos que el cuadro por lo general nos habla que es más de 12 horas, pero ya después de 72 horas ya nos está hablando de algo peligroso. O que hay una marcada inflamación local. Puede ser peritonitis por peritonitis biliar, un absceso perivesicular, un absceso hepático, una colecistitis gangrenada o una colecistitis enfisematosa. En el grado 3 o grave, encontramos un paciente con colecistitis aguda acompañado por disfunción de los siguientes órganos o sistemas. Ya estamos hablando de ahí de una posible sepsis. Puede ser disfunción cardiovascular, representada por hipotensión que requiere manejo con dopamina mayor a 5 microgramos por kilo minuto
o con cualquier dosis de dobutamina. Puede haber disfunción neurológica, representado por disminución del nivel de conciencia. Puede ser también disfunción respiratoria con una presión parcial de oxígeno sobre la FiO2 promedio menor a 300. Puede haber una disfunción renal representada por oliguria o una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Disfunción hepática, cuando encontramos el TP con relación con INR mayor a 1.5. Puede haber disfunción hematológica, es decir, plaquetas menores a 100,000. Y en cualquiera de estos casos, tenemos que interconsultar a terapia intensiva y el tratamiento quirúrgico se tiene que posponer para tratar primero lo sistémico a través de líquidos, soporte vital y antibióticos, ¿ok? En colecistitis hay que hacer un diagnóstico diferencial. Dado que el cuadro puede presentarse postprandial, ahí estamos pensando que hay algunas otras patologías que pueden condicionar este dolor, como cuál, úlcera péptica, por ejemplo. O cuando el dolor es mayor, pensamos en una úlcera péptica probablemente perforada, hay que hacer ese diferencial. También puede ser que el cuadro avanzó, el hito avanzó y ya condicionó una pancreatitis. Hay que ver si no está haciendo un diagnóstico de sumación o hacer el diferencial con la pancreatitis. Hay que hacer el diferencial con apendicitis. Recordemos que el dolor puede empezar en epigastrio. Hay que diferenciar también con hepatitis. El dolor, pues, obviamente puede ser en cuadrante superior derecho. El infarto agudo al miocardio es un diagnóstico muy importante a diferenciar, porque el infarto en caras inferiores puede dar dolor en epigastrio sobre todo. La neumonía, la neumonía puede tener dolor en cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho. Sobre todo una neumonía basal derecha, ¿sí? En esos casos hay que hacer ese diferencial, ¿ok? También hay que hacer diferencial con obstrucción intestinal, sobre todo en pacientes adultos mayores, porque recordemos que en los adultos mayores, pues realmente el cuadro doloroso abdominal es muy atípico y muy extenso que no se puede diferenciar muy bien. La colecistitis también puede tener algunas complicaciones, como cuáles: infección, gangrena, perforación, absceso y fístula colecistoentérica, es decir, se pega en la vesícula y por la situación fisiopatológica que está pasando, crea un conducto aberrante hacia una parte intestinal, sobre todo intestinal. El tratamiento no nos vamos a meter mucho hoy, solo vamos a decir que si el paciente llega en un primer episodio y es un cólico biliar, el tratamiento solamente lo vamos a basar con analgésicos. ¿Cuál? Diclofenaco, vía intramuscular, dosis única. Y este nos ayuda muy bien a disminuir la inflamación y el dolor. Por ahí, si le quieres agregar ketorolaco, no pasa nada, le va bien al paciente. Ahora, incluso si el paciente ya se conoce con patología biliar, ya le hicimos el ultrasonido y ya lo exploró el cirujano, le podemos dar diclofenaco IM, aunque bueno, pues ya lo canalizamos para no darle doble piquete IV con ketorolaco, ¿sí? En caso de un dolor muy agudo, podemos usar meperidina o mepiridina. Meperidina es un opiáceo y alguien puede decir, doctor, pero los opiáceos, un efecto adverso es que cierran el esfínter
de ODI, la vesícula biliar, y pueden complicar el cuadro. Es cierto, pero meperidina se ha observado que no tiene estos efectos y es muy seguro usarlo en patología biliar. ¿Sí? Hay que dar tratamiento con líquidos, sobre todo si el paciente está teniendo inestabilidad, si vomitó, por supuesto. Hay que dar tratamiento antibiótico, sobre todo si se sospecha de infección. En el módulo en vivo vamos a ver cuántos, cuáles, de a cómo. Y el tratamiento quirúrgico de lesiones por laparoscopía, ¿sí? Les va muy bien a los pacientes. Vamos a abordar en el módulo en vivo, en algunos casos en específico, cuándo no o por qué no. Y hay otras opciones. Si el paciente no se quiere operar, podemos darle ácido urso desoxicólico o quenodesoxicólico. Y al menos el paciente lo tiene que tomar por un año. Otra opción es la litotricia. No es para todos los pacientes. Lo vamos a afinar en el módulo en vivo, cuándo sí, de qué manera. Y pues es todo en cuanto a colecistitis litiásica, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la colecistitis alitiásica. Muy sencillo. Es la inflamación vesicular, pero aquí no hay litos, ¿sí? No encontramos litos, no encontramos lodo, simplemente se inflamó la vesícula. En estos casos puede haber manifestaciones similares a la anterior, eh, pero hay algo clínico muy característico. Sobre todo es un paciente que hay una fiebre sin un foco aparente. O sea, el paciente empieza a tener fiebre, haces hemocultivo, revisas, no hay nada. Hay leucocitos o leucocitosis y hay algunos síntomas vagos de malestar abdominal. En ese caso pensamos en una probable litiasis, perdón, una colecistitis alitiásica. Esta sobre todo suele ocurrir en pacientes con padecimientos sistémicos severos, por ejemplo, un paciente gran quemado, un politrauma, sepsis, posoperados de cirugías mayores o pacientes con nutrición parenteral total prolongado. Aunque en algunos casos raros puede llegarte un paciente con colecistitis alitiásica con un cuadro completamente igual a la colecistitis litiásica, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, pues tenemos una vesícula que está agrandada en tamaño, pero no encontramos ningún lito, ¿sí? Ahora veamos la colecistitis crónica. ¿Qué es una colecistitis crónica? Esta es la manifestación más frecuente de litiasis biliar. Se diferencia ya que el cuadro es menor al agudo, de forma que no altera al paciente. O sea, aquí estamos hablando de un paciente que sí puede tener una obstrucción del cístico por algún cálculo, pero el cuadro se resuelve o pasa el dolor sin mayor problema. O sea, es un cuadro más leve. Un paciente que probablemente se conoce con litiasis o que tiene estos episodios constantes de cólico biliar, pero no le es tan grave, no llega a urgencias, ya sabe lo que le duele, ya sabe por qué, y que este sí pudiera llegar a la consulta general, que te dice, doctor, frecuentemente tengo dolor porque el cuadro no es tan severo. Sí, no suelen llegar a urgencias. Repetimos aquí, un paciente que puede tener sus litos ahí en su vesícula, de repente se obstruye, pero pasa, a lo mejor se puede inflamar la vesícula, pero no es tan significativo para el paciente. Y aquí encontramos dos tipos, una colecistitis crónica primaria y secundaria. En la primaria en la primaria no hay antecedentes de cuadros de colecistitis aguda. O sea, el paciente nunca le ha pasado nada, no se sabe con dolor, no sabe nada, no ha tenido inflamación y no hay ninguna alteración clínica.
La pared vesicular está delgada y simplemente es un paciente que en algún momento puede tener alguna molestia general abdominal. No encontramos nada, no, a la exploración física no nos da ningún otro dato, simplemente hacemos un ultrasonido y encontramos que tarán, sorpresa, tuvo litos vesiculares, ¿sí? En la colicistitis crónica secundaria, ahí hablamos de un paciente que sí tiene antecedentes de uno o más cuadros de colecistitis aguda. Este es el más clásico del que platicábamos. Un paciente que ya se sabe con dolor, a lo mejor sabe que tiene litos porque ya le hicieron un ultrasonido hace tiempo. Y aquí ya hay alteraciones vesiculares, por ejemplo, puede haber proliferación fibroblástica, depósitos de colágeno y sobre todo la muscular vesicular se hace fibrosa, ¿sí? Ya son alteraciones, repetimos, crónicas. El cuadro clínico es similar al cuadro agudo. Sin embargo, es más leve. O sea, dura menos, no hay fiebre, no hay otros datos sistémicos, a lo más pudiera tener taquicardia leve y algunas veces puede tener náuseas o vómito. Repetimos, el paciente incluso vive con ese dolor, se acostumbró al dolor, ya ni le es grave, ya se sabe. Es un paciente que ya sabes, tengo mi dolor, pásame el paracetamol, ya hasta sabe qué tomar, ¿no? No tiene un compromiso clínico importante. Y cuando lo exploramos, pues en realidad no encontramos datos relevantes a la exploración. El diagnóstico lo hacemos porque sospechamos de esto a través de los antecedentes de litiasis y pues los datos clínicos compatibles. Si le tomáramos estudios de laboratorio, van a salir normales. Realmente esto lo vamos a confirmar solamente por ultrasonido cuando encontramos litos y sumado a la clínica pensamos, bueno, es una colicistitis crónica, o sea, en el ultrasonido no encontramos datos de agudización, pero sí es un paciente que tiene estos síntomas leves, que son recurrentes, etc. Es muy importante diferenciar la colicistitis crónica también con enfermedad ulceropéptica, ERGE y síndrome de intestino irritable, porque repetimos, es un cuadro que por lo general es, o más bien, es un cuadro que se presenta postprandial, ¿ok? Y el tratamiento es muy sencillo. Aquí hacemos colecistectomía laparoscópica electiva. Este es el tratamiento quirúrgico electivo más frecuente en la medicina, ¿sí? Es un paciente que lo encontramos con litiasis y le ofertamos. ¿Cómo se siente? ¿Quiere que le quitemos la vesícula para que ya no tenga dolor? Sí, no. A lo mejor el paciente dice, no, pues la verdad sí, no quiero tener dolor. Sale. Pero a veces el paciente elige un manejo conservador porque se acopla a vivir así y dice, bueno, si me llega a doler más, pues a lo mejor si me opero, a lo mejor le da miedo la cirugía. Y en estos pacientes vamos a hacer cambios higiénico-dietéticos. Le vamos a meter ejercicio, le vamos a quitar tabaco, si es mujer le vamos a quitar anticonceptivos orales, le vamos a quitar colecistoquinéticos y le vamos a dar horarios de comida, ¿sí? Nada más. Cirugía o los cambios higiénico-dietéticos. Y finalmente, la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? La presencia de cálculos en el conducto biliar común, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde ahora en esta primera representación, el hito está en el cístico, pero la coledocolitiasis se atoró en el conducto cístico. Al principio, a la mitad, al final, no importa. El chiste es que por este conducto cístico, un lito se quedó ahí atrapado. ¿Ok? Estos litos se originan en la vesícula y pues migran a través del conducto. O sea, le llamamos que es una litiasis secundaria. Raramente hay litos que se pueden originar en el conducto cístico. Son muy, muy raros.
Sobre todo estos vienen, repetimos, de la vesícula. Los cálculos pequeños, no más de 3 milímetros, llegan a pasar por el ámpula de Vater. Pueden causar otras alteraciones, a veces, pero los que son mayores a 3 milímetros son los que se atoran y causan todo este cuadro. Y si estos cálculos, que ya los llamamos mayores en tamaño, permanecen en colédoco, pueden condicionar pancreatitis. Esto por reflujo de bilis al conducto pancreático, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que está este lito atorado aquí en el cístico o pudiera estar cercano a la desembocadura del conducto pancreático y pues condiciona pancreatitis. O pudiera ocasionar colangitis por lesión al esfínter de Oddi, ¿sí? Esta inflamación, acumulación de bilis y además infección, ¿ok? Vamos a pausar aquí esta segunda parte y en la tercera parte terminamos con nuestro tema.